escuchar sus planteamientos. Bueno, buenas tardes, licenciado Emery. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Ahí Estamos pendientes de que solo habemos 40. Vamos a sí, esperar pues, que haya un poquito más, porque yo le decía a los compañeros que la importancia es que todos escuchemos, ¿verdad? No solo el tema de cada exacto. uno, sino los temas de todos. Y les contaba que ya esta semana me mandaron una lista nueva donde ya incorporan al compañero Michael Estuardo Jerónimo. Quiere decir que ya subimos a 53 estudiantes oficialmente. Tres. Y Michael ya está incluido en el grupo número 6. Excelente, Lick. Eso lo vamos a... Ya le mandaron nota, ¿va? Le mandaron nota de parte de Fíjense Protec. que mandaron la lista. Una lista Ya. nueva. Ok. No mandaron la hojita que siempre nos mandan, sino esta vez me dijo Wendy que era los encargados de informática, los de registro de datos, que de una vez habían enviado una nueva lista. Una nueva lista, donde ya va incorporado el compañero. Exacto. Ya. Muy bien. Ya no fue la hojita de siempre, ¿verdad? No fue la hojita siempre, sino que si ya lo incluyen en la lista a ellos, es que ya está autorizado. Sí, parece que la primera semana que empezó la práctica, Michael no había completado cierta información. Ajá. Ajá, o sea, por eso es que no pudo estar la primera reunión, porque él dejó pendiente alguna de completa. Así me explicaron, que él había dejado pendiente de completar alguna información, pero ya estamos bien con él. Muy bien. Excelente. Me están hablando unos compañeros que de la práctica integrada que van a ir bueno, a uno les tocó Matitlán y que van a aprovechar el lunes, ¿verdad? Que es Se puede ser el 7, que es el feriado de 7, la universidad. como el feriado lo trasladaron para el 7, que ellos van a aprovechar para ir a la municipalidad, pero tienen dificultades para el paso. Van a tener que dar una de vueltas, dice, Sí. es que se abrió de una vez la carretera, Sí, ¿verdad? sí. Estaba viendo ahí en la prensa que es realmente, es decir, van a tener que hacer un trabajo muy grande ahí. O poner un puente, ¿verdad? Poner un puente. Ahí sí con un puente Bailey, ¿verdad? No, ya formal, un puente formal, porque otra vez van a poner los tubos, pero no arreglan la parte de arriba donde no hay vallas de contención ni nada. Creo yo que tal vez no se arregla, ¿eh? Sí, fue bastante Causa, delicado. Bastante delicado, ¿verdad? No se sabe bien porque le echan la culpa a un río Platanitos, algo así. es que Pero yo pienso que siempre causa problemas. Ese río, el nombre pareciera que fuera un riguito, pero tiene un gran caudal, viene de Misco. viene de Misco, ¿verdad? Y abrió una vez la carretera. Yo vi ahí en la prensa hay fotos en Partió la carretera. donde realmente como que el río estuviera pasando por ahí. Es que ahí pasa, pero parece que la tubería no era suficiente para el caudal de ese río. Como la última Pues, vez llevaba ramas y todo, taponeó y después, ya sabe la fuerza del agua, ¿eh? sí, el agua es terrible. También me habló, bueno, estos son de Matitlán, pero me habló otro grupo, creo que es el de José Antonio y Soxic, también van a ir
a la municipalidad. Siempre con el ranking. Siempre con el ranking. Ellos siguen con el ranking. Mire, Lick, a usted le mandé unos circulares, ¿verdad? Pero creo que para usted no aplican, porque los que son, bueno, colegiado activo sí hay que mandarlo, pero Yo ya mandé mi colegiado activo y mi declaración de cargos. ya la mandó. Yo lo mandé en julio. Bueno. Sí, Sí, yo como tengo problemas aquí con la computadora, voy a ver si mañana hago eso. Que venga mi hijo. ¿Todavía colegiado activo, Lick? Sí, ya lo tengo. Bueno. Sí, yo había sacado uno en enero, ¿verdad? Pero resulta que se venció en abril. Entonces ahora saqué uno nuevo y ahora estoy activo hasta noviembre. Pues yo estoy activo hasta marzo de 2024. Yo pago todo el año y pago el timbre todo el año. Todo el año de una vez. Es mejor. Sí, me evito problemas. Sí. Aunque a veces alguien me dice, sí, pero la emisión de las certificaciones del año pasado. Sí, le digo, pero eso no tiene nada que ver, yo estoy activo hasta marzo. Sí, pero sí, siempre hay alguien que pone un pero, ¿no? Mire, a mí me descuentan en la U, no sé, usted lo paga directamente del colegio, ¿ah? A mí me descuentan en la U. Se lo descuentan en la U. Sí, pero yo lo que hago es pagarlo, anticipar lo mínimo. Bueno. Ajá, para estar activo y aunque después la U, vaya, es que la U se tarda como un mes en hacer la remesa. Sí, es cierto. Y máxima a fin de año parece que se Es que atrasa la U más. no puede quedar uno inactivo. Digamos, el problema sería que uno se muriera y el postmorte no se lo dieran a quien uno tenga asignado porque no está activo, ¿no? Y no está activo porque la U no ha hecho la remesa, ¿no? No ha hecho la remesa, sí. Sí. Bueno, Bueno, compañeros, yo voy a ya hacer con mañana eso. 48, creo que ya podemos empezar, ¿verdad? Podemos empezar, sí. Sí, que ustedes me digan cuál es el primer grupo y qué tema es el que va a tocar. Buenas tardes, licenciado. Oscar Alberto. Sí, correcto. Gusto saludarlos. Gracias. Correspondemos nosotros al grupo 2, el tema del precio, y somos el primero en exponer. Muy bien. Cuando termine la exposición, si fuera tan amable de enviarme su presentación al correo, mi correo. Ok. Le vamos a enviar el enlace porque está hecho en Canva. Bueno, ahí sí, ya me atropelló usted con la tecnología. Sí, era para evitar ahí que resulta que la tengo yo, que no me conecto, entonces ahí está en línea. No, está bien, pero ahí la puedo bajar, ¿verdad? Sí, ahí la puede usted ver y solo el enlace y ahí listo para muchas gracias. compañero Alejandro creo que quería comentar algo. Sí, Alejandro. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Nosotros pues habíamos decidido hacerlo en cama también para hacerlo un poco más dinámica, más interactiva la presentación. No hay problema, lo único que yo necesito es tener evidencia de que presentaron los trabajos, ¿verdad? Por eso se los pido que los bajo y los archivo en la primera etapa de la práctica de este año, sí, cualquier cosa. Ahí tenemos los archivos y las presentaciones. Bueno, entonces, grupo 2, por favor, su exposición. Muy bien, licenciado, ahorita le presento por acá. Vamos a ver. Oscar. ¿Sí? ¿Le das tú o le doy yo? Dale, si pones la presentación sería excelente. Está Me bien. está dando un problema aquí ahorita.
Muy bien. Muy bien, licenciados, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. En este caso vamos a conversar acerca del precio. Como representantes pues, del grupo 2, hicimos un abordaje, tratamos de profundizar, pero también de extendernos, digámoslo, de manera horizontal para abarcar algunos temas que involucran al precio. Entonces, vamos a comenzar con esto. Por favor, excelente, Manfred. Básicamente estos son los temas que vamos a abordar: el origen, el pensamiento filosófico, concepto sociológico y la diferencia entre precio y valor de las distintas escuelas. En este caso me acompañará en la exposición la compañera Jacqueline Thomas. Yo voy ahorita de momento a hablar de los primeros dos tópicos y ella nos acompañará en los siguientes. Por favor, Manfred. Ok, ¿qué tenemos en este caso con el origen? El precio básicamente se deriva de las teorías del valor, que desde sus orígenes se trataba de ver cuál era el valor que tenían las mercancías, tanto para el que producía como para el que la vendía. Esto, a lo largo del tiempo, pues digamos, cuando estuvo lo de la comunidad primitiva, no existía el valor de precio, porque era un trueque y era básicamente basado en lo que yo necesito. Si yo necesito algo de alimento, pues en general era lo consigo por mi cuenta, o alguien que lo tenía, pues me lo daba. Y esa era una de las facultades de la cuestión comunitaria. Pero con el desarrollo de la sociedad, empezó a darse lo que fue la división social del trabajo. Y para recordarlo un poco, pues sabemos que la primera fue la división de la agricultura y la ganadería. Entonces, pues ya empezaron, esto dio pie a empezar a que surgiera un excedente, y ese excedente, pues alguien empezaba a administrarlo. Como sabemos, en la comunidad primitiva, pues era el líder del clan, pero con el paso del tiempo empezamos a ver que el excedente empezó a comerciarse y empezó pues más fuertemente lo que fue el trueque. Y ahí es donde empezamos a ver que empezó a verse la necesidad de tener un medio de cambio. ¿Por qué? Principalmente porque si yo lo que tenía eran alimentos y la persona, digamos, el vecino, lo que tenía era ganado, ¿qué probabilidad había de que él necesitara el alimento que yo le quería dar o que yo quisiera ganado? Entonces, como no siempre se daba eso, el realizar una interacción comercial entre nosotros dos pudiera no ser lo más conveniente. Se necesitaba de un tercer medio, que como lo indica aquí el primer enunciado, se desarrolla el dinero como medio de cambio, que era una tercera mercancía, que de acuerdo, pues, que en primer momento se utilizaron los metales preciosos, eran lo que se le daba un valor, y que en su mayoría era oro, ¿verdad? Oro, plata y algunos como el cobre. Entonces, La interrupción, José. dígame, licenciado. Mire, ¿sería moneda o dinero? Bueno, en este caso se acuñaban monedas. En este momento de la historia se acuñaban monedas. Entonces, ahí es donde ya se empiezan a utilizar las monedas como para un intercambio, y entonces yo lo que en realidad estaba comprando eran esas monedas de metal precioso, que yo las podía almacenar y posteriormente podía yo comprar lo que quisiera. Y lo mismo pasaba con las demás personas, ¿verdad? Entonces, como lo vemos también acá, el propio desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad esclavista es lo que promueve más el uso de las monedas, y ya se empieza a desarrollar el dinero de manera más común entre las personas, porque algunos preferían el trueque todavía, porque obviamente yo tengo la mercancía y que alguien me la cambie por otra mercancía que es lo que necesitaba.
con el surgimiento de los mercaderes que se separan de la parte de la industria y se dedican únicamente a comerciar, entonces el dinero es donde ya se vuelve algo prácticamente indispensable como medio de pago. Y es allí donde ya tenemos que el dinero va muy de la mano del precio. Y una de las definiciones más comunes que uno encuentra en libros, en la red, o incluso son conceptos que uno aprende, es que el precio se relaciona con la cantidad de dinero que uno recibe por una mercancía. Y en general, digamos que el dinero mantiene un valor estándar. Por favor, Manfred. Ok. Con respecto a la parte filosófica o cómo lo veían, en este caso, si nos vamos a la época de los griegos, ellos tenían una concepción, como lo sabemos, ellos eran como un poco más teóricos en ciertos aspectos. Y en este caso, ellos igual tenían su idea de valor y el precio. Entonces, como surgió hasta digamos que llegó Marx con su teoría, ¿verdad? Se tenía mucha discrepancia en cuanto a cuál es el valor y cuál es el precio. Entonces, esto lo explicará un poco más a profundidad la compañera Jacqueline, pero siempre se tendía a decir, bueno, el valor de una mercancía refleja en cierta parte lo que para mí importa, pero no para lo que importa para la otra persona. Ahí venía la parte subjetiva del precio. Entonces, ellos comentaban mucho acerca de esto. Ellos incluían, como lo vemos en la diapositiva, la parte de la ética, la política, y ellos trataban como de hacerlo todo, incluso orientando la parte justa. O sea, yo voy a pagar lo justo por un artículo, pero ¿cuál es ese precio justo? He allí donde venía la discrepancia y es básicamente lo que ellos abordaban, ¿no? También viene de la mano lo que ellos consideran como la reciprocidad proporcional, que es exactamente lo mismo. O sea, es una profundización de lo que estábamos comentando, de cómo viene y bueno, yo le pongo un precio, por decir algo ahora, de 100 quetzales, pero la otra persona puede pensar que no es proporcional o no es recíproco y que puede ser de 60 para él. Entonces, ¿cómo llegamos a establecer esa situación dentro de una comunidad? Entonces, ese era más o menos el abordaje que hacía en este caso los griegos, ¿no? Adelante, Manfred. Ok, en este caso le cedo la palabra a la compañera Jacqueline. Buenas tardes a todos, un gusto. Muchas gracias, Oscar. Y sí, yo voy a continuar con este tema, con de los conceptos sociológicos que introducía con los temas sociológicos o con el concepto sociológico sobre los precios. En este caso, los precios en dinero son producto de la lucha y compromiso, por tanto, resultados de la constelación de poder, era lo que decía Max Weber, pero de esto lo que se puede interpretar es que los precios dependen y van más allá que solo de aspectos económicos, como la oferta o la demanda, que es lo que nosotros usualmente vemos en la teoría y lo que siempre hemos visto en la literatura económica. Y en este caso podemos poner como ejemplo la coyuntura actual a nivel global, que fue la pandemia, que fueron las guerras, que pueden ser temas políticos y sociológicos, temas de poder, como lo dicen ahí perfectamente. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de lo que en la economía se ve y es que se apoya de muchas otras ciencias, en este caso la sociología. En este caso podemos ver, por ejemplo, acá en Guatemala, un tema de precios. Lo que se hace mucho en los ingenios es que colocan los precios o suben los precios acá aquí en Guatemala para que nosotros paguemos como un tipo de exención o como, ¿cómo le llamamos a esto?
rebajan sus precios para poder rebajar sus precios a nivel extranjero. Eso lo hacen para poderse posicionar y para poder tener poder y poder ser competitivos. Es decir, eso va más allá de un aspecto de la demanda que hay acá internamente, que por cierto, pues suele ser una demanda pues elevada, y sin embargo eso no influye en que los precios vayan a ser más bajos, a pesar de que se producen acá. Entonces, de la interpretación de Max Weber podemos partir para la siguiente diapositiva, que es donde tenemos otros puntos que podemos explicar. Bueno, y como yo ya había explicado, aparte de las fuerzas sociales y políticas que son parte de nuestra economía, también vemos que la postura sociológica se había posicionado frente a la escuela neoclásica, que únicamente toma aspectos económicos, que solamente se ocupa por temas de producción, de costos, aparte de los elementos que nosotros ya hemos mencionado y que vemos mucho en temas como macroeconomía y bueno, digamos, en temas de políticas. Algo que podemos agarrar como otro ejemplo son las políticas que se realizan acá en Guatemala, como por ejemplo cosas, políticas del gobierno, decretos, luchas de poderes que usualmente fijan precios. Entonces, esto se oposiciona a la economía neoclásica que creía más en un tema de colocar precios determinado por los costos de producción, por la oferta, por cuánto está dispuesto a pagar un consumidor por un artículo, por un bien, y por la demanda que haya de este. Entonces, esto agrega los complementos para que podamos entender cómo se manejan los precios. Por ejemplo, el tema de combustibles, que hoy en día vemos que por temas políticos de guerra, como la que se está dando entre Ucrania y Rusia, hemos visto que los combustibles han subido mucho de precio. Y es que eso está influyendo, no está porque haya cambiado algún aspecto de la demanda, o lo veíamos al inicio de la pandemia, que ahí sí podríamos ejemplificar que era un tema económico totalmente, y aparte de social, global, porque al inicio de la pandemia vimos que los precios bajaron muchísimo en combustibles. Esto se dio porque ya la gente no salía de su casa, no necesitaba usar su transporte, incluso llegaron a tener pérdidas, algo que nunca había pasado históricamente con el tema del petróleo, pero que llegó a suceder. Y más allá de que fuera de que la gente no quisiera salir, era un tema obligatorio, era un tema por salud, y que a la vez se volvió también social, que se volvió político, que se volvió histórico. Entonces son cosas que van determinando los precios. En este caso era lo que nosotros podíamos ver y los ejemplos más cercanos que podemos tomar. Aparte de que la tradición del pensamiento sociológico, pues lo podemos ver reflejado tanto en Max Weber como en Marx y entre otros sociólogos que pues no alcancé a leer, pero que yo sé perfectamente que dentro de la sociología también se dan varios aportes que nosotros podemos tomar. De hecho, como la economía se constituye de muchas otras, bueno, o se apoya de muchas otras ciencias, es como algo interdependiente que se ha utilizado. Entonces, hay diferentes contribuciones que en este momento pues no puedo mencionar, pero con mucho gusto podemos seguir investigando. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor? Ok. En este slide podemos ver las dos escuelas o las dos corrientes más recientes que hablan acerca del precio. Desde el pensamiento filosófico del que el compañero Oscar nos habló, pudimos ver que hay un desarrollo y una base del que las escuelas suelen o pueden partir y que coinciden con lo que nos explicaba acerca de lo que se pensaba, de cuál era el precio justo, cómo se puede determinar, cómo se puede realizar un intercambio. Aquí en las escuelas podemos ver toda la sistematización y la estructura y como la
la mezcla de estos conceptos que inicialmente se dan. En la escuela de matemática vemos a W. Ewons, que define el precio como un número de monedas que se da por una cosa. Es un concepto que él lo definía de esta manera, partiendo de el valor, partiendo de que cada país pues tiene una manera de pago y son las monedas, es a través del dinero que se hace una transacción. Entonces estamos dando un equivalente a lo que esto nos puede llegar a valer o a lo importante que puede llegar a ser para nosotros. Y es una combinación que también va junto con un poco de la escuela neoclásica. Aquí es donde se consolida aquí es donde se empieza a consolidar lo que hoy en día conocemos como ley de oferta y demanda, que los precios dependen tanto de la oferta como de la demanda, pero también depende de los costos, que lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la escuela clásica, la escuela clásica de Adam Smith y la escuela neoclásica de Alfred Marshall, que es quien formaliza la ley de la oferta y la demanda a través de sus estructuras. Él viene y la formaliza, la caracteriza y la formula. Entonces, Alfred Marshall es por decirlo así, como el creador y consolidador de esta ley. Esto se basa en que se necesita un punto de equilibrio, en donde la oferta satisfaga la demanda, pero que también los consumidores puedan pagar el precio o el valor equivalente en moneda, en la moneda en curso o en dinero, para que pueda haber un equilibrio en el mercado. Porque, ¿qué pasa? Si hay un exceso de demanda, puede que los precios aumenten demasiado. O si hay un déficit o un exceso de oferta, ¿qué va a pasar? Los productores pueden llegar a tener ciertas pérdidas o pueden vender en costo, pero no es lo indicado. El fin máximo de cualquier empresa o de cualquier bien que se vende es producir un lucro. Entonces, aquí es donde vemos la ley de la oferta y la demanda y que realmente es útil. Aparte, bueno, ya podemos continuar al siguiente slide. Aparte, podemos ver en las siguientes 3 escuelas, como vamos en retroceso, la escuela marginalista, que con ellos ya se incorpora el tema de la utilidad. ¿Qué tan útil es un bien para una persona? ¿Estará dispuesta a pagar por él? Por irnos a un caso extremo, salud. Pongamos el sector salud. Si yo necesito un medicamento y sé que es el único que puede curarme o es el único con el que me puedo salvar, yo voy a pagar el precio que sea y sé que tiene el valor que yo necesito. En cambio, alguien que no padezca ciertas condiciones de salud no lo va a querer, no lo necesita, no le tiene ninguna utilidad. Y es algo que pues vemos que es real y que suceda en la realidad que vemos y que si, por ejemplo, voy a una pastelería y tengo hambre, pues voy a encontrar una utilidad en poder comer algo que satisfaga mi hambre. Entonces, la escuela marginalista se refiere más a esto. Y el precio va a depender de cuánto valor le pueda asignar yo a eso, porque si yo digo, bueno, esto está demasiado caro, no lo voy a pagar, puedo ir a otro lugar un poquito más económico si yo tengo hambre y va a ser lo mismo, tal. O puede que diga, no, esta comida es sana y tiene un mejor valor para mí que comer, no sé, una chuchería de la calle, que sé que me va a ser más barato, pero mi salud va primero. Un ejemplo. Entonces, la escuela marginalista le atribuye mayormente el precio de un bien a la utilidad que yo le pueda dar como persona, que es algo más subjetivo. Y la perspectiva marxista, que él veía más que todo los precios como la materialización del trabajo que ya se le había agregado a un bien o que se le había agregado a los materiales primarios y que ya lo han transformado. Ese era el nombre que Marx le daba y que nosotros pues al inicio de la carrera vimos mucho del tema marxista y que para él sí existe una diferencia entre precio, valor
entre precio, valor, y que prácticamente es una consolidación de varios pensamientos que están previos a él, y que no hay alguna mercancía que sea equivalente a su precio. Eso es lo que él decía. Él el precio lo veía como lo que el trabajador o la clase explotada daba, le daba era como el valor que le daba a las mercancías, y ese era el precio para él, el precio del trabajo, el precio de poder elaborar un bien. Y la escuela clásica de Adam Smith, que él veía que existían dos tipos de precio: el precio de mercado o el precio natural. El precio natural no siempre iba a ser el más barato que el productor iba a poder dar, y tampoco iba a ser, sino que iba a ser el precio, no iba a ser el precio más barato que el productor pudiera dar, pero sí el precio que consideraban que el consumidor iba a pagar. ¿En qué se difiere a los precios monopólicos? Que el precio natural o el precio de mercado se da cuando hay competencia, cuando hay varios mercaderes o hay varias empresas que están ofertando lo mismo y que los consumidores tienen de dónde poder elegir. En cambio, en el precio monopólico son precios fijados, el productor va a querer, y que nosotros podemos ver acá que también se da. Anteriormente no existía competencia para campero y ellos fijaban sus precios de la manera que ellos querían. O un ejemplo, algo que yo he visto recientemente, y no sé si ustedes han fijado, Uber. Uber ahorita tiene competencia, tiene Django, tiene InDriver, y ellos antes fijaban sus precios y cada vez estaban más y más caros. Pero ¿qué hacen hoy en día? Tienen que competir porque hay más competidores, porque hay más empresas que ofrecen el mismo servicio y que pueden dar una misma a una calidad que sea similar. Entonces, para Adam Smith, quien es que postula estas teorías sobre el precio, era así como se manejaban: precios naturales y precios monopólicos. Con él empiezan a nacer ya de forma más estructurada y sistematizada el tema de este pensamiento sobre esta definición. Y bueno, yo con esto estaría terminando la presentación, agradeciéndoles el tiempo, agradeciéndoles la atención y esperando que pues esto haya quedado lo más claro posible. Todos contribuyeron, los que ven en la diapositiva, a esta presentación, y pues si hay alguna pregunta, pues aquí tenemos el micrófono abierto. Bueno, muchas gracias, compañeros. Si algo no está claro o tienen que comentarlo, esta sería la oportunidad. Aquí digamos, lo que debemos nosotros establecer es qué papel juega el precio en la inflación, ¿verdad? Recuerden que el tema de nosotros es la inflación, y lo estamos relacionando también con la pandemia. Entonces ahí mencionaban el precio justo, ¿verdad? Los marginalistas lo que hicieron fue solucionar algunos problemas que no podían solucionar los clásicos. Por ejemplo, la paradoja del diamante y el vaso de agua en el desierto. Eso no lo pudo resolver Adam Smith. ¿Qué cuesta? ¿Qué tiene más valor, ¿verdad? ¿Un vaso de agua o un diamante, ¿verdad? En el desierto, ¿verdad? Los marginalistas, con su posición, pues es la persona a la que le asigna el valor a las cosas y por consecuencia el precio, ¿verdad? Dependiendo, pero eso es subjetivo porque deja por un lado el tiempo de trabajo socialmente necesario, la mercancía, si ya depende de mi gusto y preferencia. Esta semana les envié el folletito del licenciado Tristán Melendreras sobre la inflación. Tiene 165 páginas, pero está dividido en capítulos. Yo les solicitaría que empezaran a leer los capítulos que les interesan. Porque ponerse a leer
todo, ¿verdad? Lo que esconde la inflación, si uno lo quiere leer en una semana, tendría que leer como 30 páginas diarias, ¿verdad? Pero sí pueden ustedes escoger unos capítulos, lo que les interese, para el tema que tenemos que desarrollar en la práctica. La primera etapa, el producto de la primera etapa es un plan de investigación. Entonces, y estamos en la etapa de indagación, pero entonces yo les sugiero que lean lo que les interesa de ese libro, lo que esconde la inflación, porque son insumos para poder preparar la matriz de investigación y el plan. Si uno no tiene información, no puede hacer uno un plan de investigación, ¿verdad? Si no tiene la información, la construcción del marco teórico, ¿verdad? Todo eso es una investigación previa a elaborar un plan. Bueno, vamos a pasar entonces ahora con el siguiente grupo. Ustedes me dicen a quién le corresponde y qué tema va a exponer. Bien, antes de que pasemos con el siguiente grupo, yo quisiera preguntarles a los que expusieron cómo lograron ustedes o cómo entendieron eso de la teoría marginalista y la teoría objetiva del valor, ¿verdad? Es decir, porque si uno se queda con las dos versiones, entonces le queda siento yo, le queda un vacío, que es realmente lo que pasa con el precio, ¿verdad? Es decir, tienen razón los marginalistas, tienen razón la teoría objetiva, pero ¿en dónde me quedo yo? ¿En dónde me quedo yo, verdad? Porque lo que decía el licenciado, que nosotros lo estudiamos, probablemente ustedes ya no lo estudiaron, no sé, pero estudiamos a Francisco Zamora y hablaba, por ejemplo, de los vasos de agua. Cuando uno tiene demasiada sed, le da más importancia al primer vaso, ¿verdad? Y así el segundo vaso ya tiene menos importancia que el primero, porque ya la sed ya está parcialmente satisfecha. Y así va llegando hasta el último vaso, en donde ya está saciada la necesidad y ya es una utilidad marginal. Este es el ejemplo famoso de Zamora. Y también lo del vaso de agua en el desierto, ¿verdad? Lo del vaso de agua en el desierto, que tiene más valor que el agua. Ahora, pues, el agua pura ya tiene precio. Al principio, uno puede tomar agua de los arroyuelos, no estaba contaminada y no costaba nada, era un bien libre. Conforme se ha ido industrializando, ahora resulta que salvavidas, pues tiene un precio el garrafón, ¿verdad? Porque ellos lo tratan y ya lo comercian en el mercado. El agua ya tiene un precio. El agua ya no es un bien libre, sino que ya es un bien económico. Entonces, creo yo que sería bueno que se armara una pequeña discusión para ver la diferencia, pues, ¿verdad? De entre uno y otro, y quedarse uno, no darle la razón a los dos, ¿verdad? Porque entonces uno o se queda en medio, ¿verdad? Entonces, eso quisiera yo que tal vez no lo aclarara. Como ustedes lo ven, ¿verdad? La compañera expuso muy bien.
expusimos bien las diferentes versiones, pero hay diferencias entre ellas, ¿verdad? ¿Por qué un tractor vale más que un camión? ¿O por qué, por qué las cosas en realidad pues, tienen diferentes precios? ¿Por qué las cosas tienen diferentes precios? No es tan psicológica la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a decir, este camión vale tanto y el tractor vale más. Entonces, ¿por qué vale más el tractor? ¿Y por qué vale más el camión? Si los dos son útiles. Si los dos son útiles, entonces quisiera yo que tal vez aclaráramos esos puntos antes de pasar al siguiente tema. ¿Qué, Alejandro? Gracias, licenciado. Sí, con mucho gusto, licenciado. Pues partiendo de su pregunta, bueno, la escuela marginalista, ¿verdad? Pues incorporó el concepto de utilidad y yo considero que lo que hace diferente, digamos, la diferencia entre una mercancía u otra puede ser, digamos, la utilidad que tenga, pero también el tiempo socialmente necesario que se le ha aplicado a dicha mercancía y también el valor de uso y el valor de cambio que tiene para cada persona, ¿verdad? Entonces, para mí, digamos que un concepto que me gustó mucho fue Alfred Marshall, que fue, digamos, el padre de la escuela neoclásica, que él se incorporó el concepto de utilidad, formalizando la ley de la oferta y de la demanda, que, digamos, es el principio base de la economía, ¿verdad? Eh, Eso considero yo, licenciado, que es lo que hace, digamos, va a determinar el valor de una mercancía con la otra, ¿verdad? Del lado de la escuela marginalista, ¿verdad? Bien, alguien que pueda contraponer eh, a vamos a ver, la versión de Alejandro, Sí, Jacqueline. ¿verdad? Que explicara no que está de acuerdo con él, sino que discrepa con él. Porque, Sí. Ajá. Ah, sí, mis disculpas. Gracias. Bueno, en este caso yo diría más que, sí, correcto. Es que cuando usted hizo la pregunta, yo también me dieron ganas de responder, pero también quería dejar la participación a otras personas del grupo. Y ahorita, bueno, yo la verdad me voy más por la teoría objetiva, por el valor que ya tiene implícito el objeto, porque digamos, algo siempre vale valer lo mismo. Por ejemplo, puede que ahorita yo no necesite una computadora porque la mía todavía sirve, funciona bien, es rápida, pero si yo voy a un lugar, la computadora siempre va a valer lo que vale, dependiendo de sus características, claro, pero siempre va a valer lo que vale sin importar qué, porque ya lleva un trabajo, porque las partes se trajeron de China, porque hubo la fabricación que se hizo en Estados Unidos, porque vino un ingeniero, la realizó, por el transporte, todo ese trabajo sí se realizó. Y de igual manera, siempre va a valer lo mismo. Tal vez no la necesito yo, pero la necesita alguien más. Y quiere decir que sí hay una necesidad que satisfacer, aunque no sea la mía. Entonces va a valer lo mismo. Para mí el postulado subjetivo, pues podría ser válido en algunos casos, como dicen por ahí. En la economía todo es depende, dicen. Pero si hablamos a nivel más macroeconómico, más global, pues yo pensaría que es más acertada la teoría objetiva, porque digamos, pueda que yo ahorita no tenga hambre, pero tengo que ir al supermercado porque el resto de la semana sé que voy a necesitar comer, sé que voy a necesitar elaborar mis alimentos, sé que voy a tener que comprar una manzana, sé que voy a tener que comprar unas galletitas porque me va a dar hambre entre comidas, entonces ahorita no tiene una utilidad para mí, pero la va a tener más adelante. Entonces,
y siempre voy a pagar el precio que yo considero que es necesario. Y simplemente los oferentes marcan sus precios y diferentes demandantes con poder adquisitivo distinto van a estar pagando por la mercancía que ellos consideran que pueden pagar, que les va a ser útil, pero que saben que ese es el precio. Por eso yo, si tengo una necesidad, pero no puedo pagar un almuerzo de 150 quetzales, me voy a ir por uno de 30 quetzales, pero estoy satisfaciendo mi necesidad, solo que hay diferentes públicos, entonces, y diferentes poderes adquisitivos. Y aunque siempre es valioso para mí, pues puede hacerse eso. Para mí, por eso la escuela o el punto de vista objetivo es más acertado que el marginalista. Muy bien, Jacqueline, sí, sí. Eso quería yo, ¿verdad? Que aprovecháramos, porque esta es la idea, pues, ¿verdad? La idea de aprovechar el intercambio de ideas para aprender, ¿verdad? Porque si no, uno se queda como cuando alguien pontifica desde una posición de poder, digamos. En una iglesia, por ejemplo, está el pastor, que no está discutiendo pues con su grey o con sus los que concurren a la iglesia. Él da una posición y esa es la que los demás deben de poner, ¿verdad? Porque no se permite la discusión. La discusión. Yo he oído ahorita, por ejemplo, acabo de oír un video que me mandaron de un pastor que le está hablando a su grey. Entonces, hablando del viejo Arévalo creo que se llama, dice, ¿verdad? Creo que se llama Arévalo. Y entonces dice él, ¿cómo vamos a votar por ese señor si es un viejo loco? Entonces, y la gente está oyéndolo, ¿verdad? Entonces, el tipo no permite pues que le diga a alguien, que levante la palabra a alguien y le diga, mire, en primer lugar no es un viejo, y en segundo lugar no es un loco, es un tipo preparado pues, pero resulta que la gente que lo escucha es una gente pasiva, entonces la verdad que queda en el ambiente es la verdad que él manifiesta. En cambio, en una cuestión científica, lo que hay es una discusión para encontrar precisamente los diferentes puntos de vista y entonces uno debe de argumentar, para precisamente para llegar a un concepto aceptado por todos, porque si no caemos pues en una posición de subordinación. Lo que dice, ¿cómo se llama? Lo que dice Jacqueline. Ella dice que ya, pues hay diferentes precios, ¿verdad? Hay diferentes precios, diferentes capacidades. Entonces uno va de acuerdo a su capacidad. También hay diferencias de precios en las computadoras, ¿verdad? Disculpe, pero Sí, fíjense que estamos dejando de lado algo que es importante y es el mercadeo. el mercadeo. Es que fíjense que yo estaba esperando que hablara Alejandro y Emilio, ¿verdad? Para poder opinar del tema. Si quiere, escuchamos qué tiene que decir Alejandro y qué tiene que decir Emilio. Bueno, ¿está bien? Sí, licenciado, a mí me gustaría mencionar algo que hoy en día pues se está dando, que digamos, las personas o sea, ya adquieren productos ya no tanto necesarios, sino que ya es por, digamos, satisfacer necesidades, ¿verdad? O sea, la escuela marginalista, como que, o sea, hoy en día sigue siendo pues vigente, porque digamos, ya, o sea, su utilidad, digamos que hay personas que compran un Lamborghini, ¿verdad?
O sea, pero digo yo, o sea, no es que sea útil para mí, pero puede ser para otra persona que sí sea útil, ¿verdad? O sea, últimamente como que ya no es tanto, el valor de las mercancías ha subido mucho de precio, está muy famoso pues comprar así, quién tiene más dinero, quién puede comprar mercancías con un alto valor, ¿verdad? Que ya no es tanto la demanda, sino que ya por ciertas empresas hacen como que ropa exclusiva y es para cierto grupo de personas, ¿verdad? Eso es muy interesante hoy en día, cómo se ha revolucionado el mercado, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vale, gracias, Me Alejandro. me parece muy bien. Emilio. Los Sí, yo diferentes más que todo le quería preguntar al grupo número 1 que debido a que ahorita estamos haciendo una recopilación de información para nuestra investigación, em, bueno, ellos plantean bastantes, así como le decía el licenciado Felipe, ellos presentaban bastantes eh, escuelas de las cuales podríamos sacar definición, pero debido a que nosotros tenemos que guiarnos a la inflación, ya existe una fórmula de la inflación donde toma aspectos como los que en cuenta como los que dijo Alejandro, pero no toma aspectos como lo que decía Jacqueline, debido a que ellos fueron los que investigaron este tema, por cuales nos tendríamos que guiar a la hora de ahondar más dentro de la investigación de inflación. Porque yo estaba leyendo uno de los documentos que el licenciado nos mandó sobre la inflación sobre lo que esconde la inflación, y nos mencionaba que la fórmula tenía un gran error sobre los precios, y era que entonces los precios determinaban, o sea, se miraban en la fórmula que ingresaban al circuito monetario con costo cero. Y como muy bien lo dijo Jacqueline, eso no es así, pues. Cuando las empresas venden sus productos y le ponen un precio, ya tienen un costo. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de ahondar este problema? Bueno, a eso se refería el licenciado Aldana con crear un poco de discusión, ¿verdad? Fíjense que nosotros manejamos una situación, ¿verdad? Las cosas hay que llamarlas por su esencia y no por su apariencia. Los marginalistas sí resolvieron algunas situaciones porque lo hacen matemáticamente y la matemática es exacta, ¿verdad? El asunto es, la utilidad es el valor de uso de las mercancías. Si algo no tiene un valor de uso, no se puede realizar en el mercado. Si yo necesito una silla y me venden a 50 quetzales una silla de madera y me venden a 3 quetzales una silla de papel, yo no voy a comprar la de papel porque no tiene valor de uso, no me voy a poder sentar en ella, salvo que yo la quiera para adorno. Pero entonces ya no estoy comprando una silla, estoy comprando un adorno. Entonces, estas diferencias, ustedes pusieron ahí varias escuelas, no las pusieron en un orden cronológico, porque cada escuela toma de la anterior. Sin duda, el genio de la economía es Adam Smith. Si Adam Smith no hubiera escrito La riqueza de las naciones, no hubieran tenido materia muchos otros economistas, ¿verdad? Para poder hablar de situaciones que él señaló. Yo puse como tema de investigación el precio, porque precisamente los precios, dependiendo quién es el que está explicando, le da una connotación diferente. Lo que se quiere siempre esconder en el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Siempre, por eso entra también la publicidad y la mercadotecnia, ¿verdad? Que nos impulsa a comprar cosas que no tienen valor de uso para nosotros. Pero ya sea la moda, la tendencia, nos hacen adquirirlo, ¿verdad? Aunque no tengan un valor de uso para nosotros. Porque estamos en un sistema donde lo que persigue es la ganancia, obtener la máxima ganancia. En el capitalismo la producción la tiene el sistema privado.
La producción es privada. Entonces, en esa libertad de producción, yo puedo producir lo que a mí me dé la gana. No estoy pensando si ustedes lo necesitan o no. Dentro de esa fórmula de producción, yo tengo que ver que a ustedes les interese lo que yo estoy produciendo. Y por eso la promoción de las marcas. Yo quiero cargar unos tenis Adidas, es decir, lo que se le llama el fetichismo de la mercancía, ¿verdad? Vale más lo que cargo puesto que lo que yo soy. Entonces, una persona que no usa ropa de marca, accesorios de marca, no se conduce en un buen carro, se le denomina que es una persona sin éxito, es una persona fracasada, no tiene casa, ¿eh? No tiene casa propia. Todo eso se ha ido, el mismo avance y el dinamismo de la sociedad ha ido revirtiendo esto, ¿verdad? Entonces el tema de los precios tiene muchas connotaciones, pero yo les decía al inicio, tomemos las cuestiones por su esencia, no por su apariencia. Al final el precio es una representación del valor. Por eso un Lamborghini es más caro que, digamos, un Volkswagen, ¿verdad? Escarabajo, porque las piezas con que se hace el Lamborghini tienen más tiempo de trabajo socialmente necesario. En cuanto a la investigación científica y la tecnología que se aplicó, porque al principio eran mercancías algo rudimentarias, ¿verdad? Pero ahora la transferencia de conocimiento que hace el hombre a través de la tecnología, eso también, es decir, le da lo que Marx llama la plusvalía a las mercancías, ¿verdad? Porque le transfiere, y por eso hay una definición de lo que es trabajo y de lo que es fuerza de trabajo. Porque de lo que se apropia el dueño de los medios de producción es de la fuerza de trabajo. Esa transferencia de conocimiento, de energía que hace el hombre hacia lo que produce. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, la inteligencia artificial no salió de la nada. No surgió así por obra y gracia, sino que es producto del conocimiento de muchas personas que lo están transfiriendo a la inteligencia artificial. Entonces, al final de cualquier invento, siempre va a haber un hombre que tiene que apachar el botón, conectar o desconectar. Entonces, y ahí están los precios. Y ustedes mencionaban ahí el precio justo. ¿Cuál sería el precio justo? El que el oferente y el demandante acuerdan. Uno va al mercado y dice, ¿cuánto cuesta sandía? 20. Hay otro de 15. Llévatela, pues ustedes se van contentos los dos, ¿verdad? Llegaron a un precio supuestamente justo, ¿verdad? Yo de joven tuve oportunidad de traer sandía de El Salvador. Y una sandía nos costaba a nosotros 10 o 15 centavos. Y le metíamos al pick-up, lo llenábamos de sandías. Y cuando llegamos a la terminal, nos decían, ¿cuánto quiere por la picopada? Yo quiero 700 quetzales. Aquí están, nos decían. Y entonces, ese era el precio justo, ¿eh? Aunque a nosotros nos había costado cada sandía 35 centavos, más el flete, la depreciación y todo. Pero en un día sacábamos 700 quetzales en ese tiempo. Entonces, el precio también viene a ser una apreciación subjetiva del valor. Entonces, ¿cuál es el precio de la mercancía fuerza de trabajo? ¿Y cómo es que la inflación disminuye, afecta esa mercancía fuerza de trabajo? Al final es la que más se ve afectada. Y, digamos, uno lo ve del lado de la demanda, sí, lo ve como utilidad o valor de uso, ¿verdad? Pero tenemos que verlo desde las dos, desde la producción, ¿verdad? La oferta, y desde la circulación, la demanda. Eso es lo que dice
este librito, lo que esconde la inflación, ¿verdad? Que no debemos separar Licenciado, disculpe. la producción de la circulación. Sí, mire. ¿Cómo vamos a parametrizar un precio subjetivo a la hora de tratar de sacar una fórmula de inflación? Es que fíjense que un precio subjetivo es lo que yo quiero pagar. Para mí, a mí me parece bien, digamos, si yo quiero comerme un helado y me dicen que vale 30 quetzales, pero como yo me lo quiero comer y tengo para pagarlo, lo pago. Como le sucede a uno cuando va a lugares que, digamos, otra vez, ¿verdad? El fetichismo, ¿verdad? Yo no como en el mercado, yo tengo que ir a comer a un restaurante donde me van a cobrar el triple, pero yo como ahí, ¿verdad? Entonces, a mí no, ahí no me importa el precio. Nosotros aquí, este tema del precio, tenemos que continuar con las presentaciones de ustedes para ver si lo incluimos en nuestra investigación. Si realmente lo que el precio hace es únicamente representar la inflación, o si realmente es algo, una variable significativa dentro de la inflación. Eso es a lo que queremos llegar, pero como bien decía el licenciado Aldana, lo que nosotros queremos es que empecemos a pensar, ¿verdad? Y a investigar. Pero fíjense, compañeros, que no nos quedemos con que yo sí pienso y así es, ¿verdad? Esta es mi opinión y punto, porque yo puedo pensar que la luna es cuadrada, pero realmente voy a estar equivocado todo el tiempo, porque de repente no es cuadrada. Entonces, la educación, leer, investigar diferentes fuentes, ¿verdad? Eso nos da oportunidad de confrontar y de poder uno decidir, ¿verdad? Si quién tiene o no la razón. Yo, por ejemplo, tengo 40 años de asistir a una iglesia y estudiar la Biblia. Y siempre surgen dudas. Y por lo menos donde yo me voy a congregar, donde yo me congrego, la última palabra la tiene la Biblia, no el pastor. Él puede decir lo que le dé la gana, pero si no está conforme a lo que nosotros creemos, que es la verdad, que es la escritura bíblica, que diga lo que quiera, ¿verdad? Pero sí esa libertad, ¿verdad? Ahora, hay personas que anteponen, digamos, la experiencia bíblica, lo que dice la Biblia, a lo que dice el pastor. Entonces, pero ya es otra condición. Y también la Biblia no es algo, digamos, sagrado, una cosa así, que si yo la pongo en la puerta de mi casa no va a pasar nada, no va a entrar el mal. Si yo la mantengo abierta con el Salmo 23, mi casa va a estar protegida. No es así, ¿verdad? Es simplemente la Biblia es la escritura, ¿verdad? Es inspirada y todo. Disculpa que meta este tema, pero igual es la ciencia. La ciencia no es, la ciencia se va sobre lo que ya está. Por ejemplo, si uno dice, mire, es que el hombre viene del Big Bang, y uno le dice, ¿y quién hizo el Big Bang? Entonces, ya ahí otra vez retrocedemos. Entonces, la ciencia también toma la experiencia, ¿verdad? Toma la historia, avanza mejorando lo que ha sucedido y la experiencia, tanto, porque antes la experiencia era empírica. Primero me quemé para saber que el fuego quemaba. Bueno, eso es lo que se llama el empirismo, que no es malo, ¿verdad? Sino es primero tener uno la experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando uno le dice a alguien, no toques la plancha caliente porque te vas a quemar, es porque uno ya sobrepasó ese conocimiento. Entonces uno después ya puede plantear hipótesis, ¿verdad? Con base a esa experiencia que uno tuvo de ir a tocar un material metálico caliente. Pero eso es la acumulación o la experiencia, ¿verdad? Mejor dicho, la experiencia es acumulación de conocimiento. Por eso la transición generacional, ¿verdad? Lo que los padres le cuentan a sus hijos, de cómo han pasado las cosas. Eso es importante porque le están transmitiendo experiencia. Y no quiere decir que al hijo le va a pasar lo mismo que al papá, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes.
a pesar que el hijo viene del padre, el hijo no es el papá, ¿verdad? Ahí está, por eso se le llama la negación de la negación, ¿verdad? Porque el papá tampoco es el abuelo, y viene del abuelo. Esa es la unidad dialéctica, que uno debe entender que así funcionan las cosas, y aquí nosotros vamos a aplicarlo con la relación causa-efecto. ¿Qué es el efecto para nosotros y cuál es la causa? El efecto en nuestra investigación de la práctica es el problema, lo que vemos. Luego planteamos una causa como posible origen de ese efecto. Ahí estamos. No sé si alguien más quiere comentar, Ricardo. Mire, fíjese que yo le recomiendo mucho leer a Naomi Klein. Naomi Klein escribió un libro que se llama No Logo. Logo es, ustedes saben, ¿verdad? Que es la marca. El logo de un zapato, el logo de una camisa. Miren, lo que ella explica, fíjense bien, lo que pasa, por ejemplo, ustedes que están en la juventud y que están en esa cosa de las marcas, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, yo ya creo que ya pasé esa etapa, ¿verdad? De que mis tenis deben de ser de marca y que, porque yo siento pues de que unos tenis con que sean suaves para mi edad, que no se me vayan a despegar tan pronto, pues yo creo de que con eso es suficiente para mí. Pero lo que explica ahí en el libro No Logo es de que las empresas, por ejemplo, se han dedicado, por eso gastan tanto en publicidad, porque lo que buscan es meter la marca en la cabeza de la gente. La marca. Fíjense bien, las famosas marcas que ustedes me pueden ayudar a mencionar, ¿verdad? Lo que dijo el licenciado Adidas, Reebok, que son las clásicas en los tenis, ¿verdad? Y la camisa, las camisas, ¿verdad? Las camisas, los pantalones de marca. A veces fíjense que por ejemplo, los diseñadores le ponen el nombre, no solo, por ejemplo, los que fabrican perfumes, ¿verdad? Esa Herrera, por ejemplo, la señora Herrera, Kevin Klein o Calvin Klein, la cosa, ellos no producen nada, todo lo mandan a hacer a China y China les pone la marca, ¿verdad? Pero resulta que como ellos gastaron un montón de piso en la publicidad, en meter la marca en la cabeza de la gente, entonces un par de tenis que tal vez les cuesta $5 en China, pero resulta vendiéndolo en $150 o más ya en el mercado en Estados Unidos por la marca, ¿verdad? Que ¿cómo es posible que algo que les costó $5 a los chinos y le pusieron la marca de Reebok o Adidas cueste $150? Porque ellos han invertido demasiado en publicidad, en meter la marca en la cabeza. Entonces la gente ya no se siente bien, los patojos sobre todo, no se siente bien si el tenis no es de marca, ¿verdad? A veces las marcas andan antes las marcas las usábamos nosotros abajo del cuello. Ahora las usan afuera del cuello para que se mire que la camisa es de marca. Entonces ella lo que plantea en el libro es eso, ¿verdad? De cómo explotan ellos. No producen nada. Calvin Klein no es que produzca
la ropa, no es que produzca los tenis, no es que produzca el perfume, tal vez del perfume, sí, pero de ahí los demás cosas son extensiones ya de la marca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué una cosa va a costar tanto solo por la marca? ¿Verdad? Si una camisa Arrow, por ejemplo, Arrow que es digamos, muy usada entre nosotros. Yo uso mucho la marca Arrow. Me gusta por las camisas también hechas y todo, pero no son tan caras. No son tan caras porque son comunes. Son comunes. Entonces, estos temas aparentemente salen de lo que estamos hablando, salen del precio. En realidad lo que como explica Marx, el costo de producción, ¿verdad? En realidad lo que el mercado explica, ¿por qué hay diferentes precios? ¿Por qué hay diferentes precios? Eso es lo que explica el mercado. Pero en realidad no explica el costo de producción, ¿verdad? Porque un tractor vale más que una moto. ¿Por qué un tractor vale más que una moto? Entonces, la diferencia es que en algún lado el tractor va a costar unos dólares más, unos dólares menos, depende del lugar, ¿va? Igual como la segmentación de los mercados. Si uno compra, por ejemplo, en un supermercado cerca de la casa, ¿cómo le llaman a estas? Aquí cerca de mi casa hay una. Los precios son, Despensa. digamos, Una despensa. digamos, una despensa. El precio de la despensa es más barato que si yo voy a Walmart. Hay una diferencia de precio, ¿verdad? Y si lo compro en la zona 7, es diferente si lo compro en la zona 10. Entonces va a haber un edificio con sótano y todo para el carro y todo. Uno ya sabe que ahí es más caro. Ahí es más caro. ¿Por qué? Porque también el costo, por ejemplo, si voy en los famosos supermercados que hay aquí en la Roosevelt, ¿verdad? Por ejemplo, donde cobran por metro cuadrado, aunque sea una ventecita de relojes de esas que las ponen así en los corredores, resulta que pagan $1,000 al mes, ¿verdad? Por ese pedacito, ese metro cuadrado. Pagan $1,000 porque resulta que el lugar es de caché. Ahí va gente de cierta clase social y entonces ahí es más caro, va a ser más caro que si yo lo voy a comprar a una despensa familiar. La despensa familiar es para otra clase social. No, y también Esa mira, diferencia fíjese se que, explica en el mercado. pero ¿verdad? es que ahí también entra la comercialización. La comercialización. Fíjese que si usted Ya, tiene oportunidad de ir a una despensa familiar, vea la fecha de vencimiento de los productos. sí, Resulta que Walmart, lo que ya está próximo a vencerse, o lo pone a un precio más bajo, o lo manda a otra cadena de comercialización que tiene, que en este caso puede ser la despensa familiar. Porque ahí en primer lugar la gente no compra en cantidad, ¿verdad? Si usted va a PriceMart, por ejemplo, no puede comprar 2 rollos de papel toalé, tiene que comprar el fardo. No puede comprar una salsa de tomate, tiene que comprar las 6. Son asuntos de comercialización porque, digamos, el sistema también estudia. El sistema también prepara personas para mantenerlo. Porque si ya no estoy yendo bien en un sistema capitalista porque mi empresa tiene ganancias,
Yo no quiero que se acabe, yo quiero que se mantenga. Entonces yo aprovecho eso, ¿verdad? Las debilidades de las personas, cómo las convenzo, ¿verdad? Se recuerda aquella demanda contra Coca-Cola que había un anuncio en los cines, pasaban imágenes súper rápidas de palomitas de maíz y que a la gente le causaba sed, Sí, porque el subconsciente lo captaba, ¿verdad? Entonces salían a mensajes comprar subliminales que le Coca-Cola. llaman. Ah, exacto. Bueno, todo eso Sí, lo aprovecha el sistema, pero digamos, no vamos a ver si está bien o mal, porque digamos, si yo vendo Coca-Cola, pues por mí que consuman toda la que puedan, ¿verdad? Porque es mi negocio. Pero aquí lo que debemos verlo es, como bien dice el documento guía, ¿verdad? Usando la metodología científica, explicando los problemas científicamente y no explicándolos como yo creo que son, ¿verdad? exacto. Eso es lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Licenciado, Sí, Alejandro. algo también que, digamos, hoy en día, pues ya se han hecho muchos estudios, ya no es tanto lo que uno quiere comprar, sino que ya lo que uno ya piensa, ¿verdad? Los colores, todo eso. Digamos, el color rojo y el amarillo se asocia mucho al hambre, ¿verdad? O al deseo. Entonces, por eso cuando uno va a los restaurantes, digamos McDonald's, podemos hablar de Wendy's, hay varios restaurantes que tienen color rojo, Pan Express también me parece. Bueno, igual en los supermercados, porque a veces hay 7 cajas, pero solo 2 funcionan. Porque así, digamos, hace más cola y uno tiene más tiempo de ver una chuchería, un agua. Entonces todo tiene un sentido y han estudiado muy bien digamos, al humano ahora, ¿verdad? Ya Consulta es humana y el psicológico. sistema, ¿verdad? Sí, cierto, total. Eso es cierto. Bueno, pero nosotros lo que queremos es hallar respuestas científicas a todo esto y llamar las cosas por su esencia y no por su apariencia. Si no hay más, continuamos con el grupo número Y 3. aparentemente esto fue una discusión así banal, pero en realidad lo que pretende, en el fondo, es motivar, ¿verdad? Porque en el caso de los estudiantes, fíjense que una cosa que yo quiero enfatizar mucho, porque lo he estado viendo y que es un mal que se está dando, me están reportando mucho copy-paste. En realidad, yo pienso que el estudiante debe tener esa motivación de aprender. No es tanto sacar el título, sino que aprender, ¿verdad? Porque uno mira a profesionales que tienen el título, pero cuando uno intercambia con ellos, deja mucho que desear. Su conocimiento es muy banal, ¿verdad? Su capacidad de argumentación es muy pobre y sin embargo tiene maestría o tiene doctorado. Entonces, lo que quiero yo decirles es de que nosotros, con el licenciado Emery, hemos sido bastante rigurosos con la calidad del trabajo. Se los anuncio de una vez, ¿verdad? No quiero que caigan en esa simplicidad de tratar de llenar nada más los requisitos y entonces ir a tomar las cosas ya hechas, ni siquiera leerlas, ¿verdad? Ni siquiera leerlas, porque cuando alguien, por ejemplo, toma un documento de internet y ahí dice Perú y estamos refiriéndonos a Guatemala y ni siquiera se fijaron en que decía Perú, dice uno, puchica, quiere decir que simplemente lo tomaron porque les pareció que se refería a inflación, ¿verdad? Entonces se refiere a inflación, entonces copiémoslo y peguémoslo. Eso es mundial. No es que los europeos anden muy encima de nosotros. Ellos creen que son nuestros papás, ¿verdad? En el sentido de que nos ven como países atrasados
y ellos lo ven a uno algo así como de arriba para abajo, pero resulta que ellos también practican lo mismo. También se roban los documentos, los presentan como propios y resulta que obtienen los doctorados. En este grupo que me está reportando, se han dado la tarea, por ejemplo, de revisar los trabajos y parece que es fácil. Yo en la tecnología reconozco mis debilidades, ¿verdad? Pero ustedes en las presentaciones se puede ver, ¿verdad?, que ustedes tienen facilidad para hacer presentaciones llamativas. Eso significa que manejan la tecnología. Yo le estaba pidiendo al licenciado Miguel, le dije, puede explicarle a los demás grupos cómo se puede detectar sin mayor trabajo que algo es tomado de internet, ni siquiera parafraseado, ¿verdad? Porque uno puede tomar un documento y cambiarle palabras y le va metiendo algo de uno, ¿verdad? No es que se esté robando la idea totalmente. Al parafrasearlo ya tiene algo de uno, ¿verdad? En vez de ponerle esta palabra, le pongo un sinónimo y ya va cambiando. Pero estos no, estos lo copian textualmente y a veces ni lo lee. Entonces, para mí eso es una cosa terrible que está manifestando pues una falta de ética, muy grande de andar presentando cosas. Es un robo, pues, un plagio es un robo, ¿verdad? Tomar ideas ajenas y presentarlas como propias, eso es un robo. Entonces, yo lo que quiero incentivarlos es a que está bien, consulten internet y todo eso, pero tomen lo que les sirve, pero no lo tomen así acríticamente, sino que léanlo. Esto está interesante. Todos creo que hemos hecho eso, ¿verdad? El documento base que yo les presenté, por ejemplo, está tomado de muchas fuentes. Yo tengo muchas citas ahí a pie de página y ese documento me costó trabajo hacerlo porque tuve que estar informándome día a día de qué estaba pasando. Por ejemplo, todo el tema de la guerra de Ucrania. Todos los días estaba informándome de qué estaba pasando en la guerra, por qué se provocó la guerra, por qué lo que hablábamos aquel día en el video, ¿va?, de la geoestrategia y la geopolítica. Entonces, recomendarles, pues, ¿verdad?, que no nos engañemos o no nos traten de engañar a nosotros. Hagan el esfuerzo, como lo están haciendo ahorita, de presentar resúmenes y cosas de corrientes de pensamiento y comparándolas, ¿verdad? Comparándolas para ver realmente cómo llegamos a establecer un conocimiento objetivo, un conocimiento científico. Y, por ejemplo, van a surgir muchos problemas de este tema. Vamos a quedarnos con unos cuantos problemas relevantes, ¿verdad? Porque son varios grupos los que se formaron y cada uno va a agarrar un problema diferente. Entonces ya se va a dedicar a su problema, ¿verdad? Formular sus hipótesis, luego sus marcos teóricos y luego armar pues el plan de investigación. Esa es la idea que queremos, ¿verdad? Esa es la idea que queremos. Aprender haciendo, no simplemente conectarse para oír a un par de licenciados que les llevan a ustedes buenos años de edad adelante, pero como estos viejos están ya fuera de la tecnología, les podemos babosear presentándoles cosas que encontramos en internet.
sino es un autoengaño, pues, ¿verdad? Es un autoengaño. Ser uno, la idea es aprender. Lo que yo les decía, poner en juego las neuronas, porque está demostrado, pues, ¿verdad? Que es la forma en que el cerebro va acumulando. Poner en juego la memoria para acordarse de las cosas, no simplemente saberlo hoy y mañana ya no me importe. Así como decía un cuate, curso ganado, curso olvidado. A mí me da risa oírlo, ¿va? Porque lo decía así como con broma, pero es cierto, curso ganado, curso olvidado. De eso no se trata. Curso ganado, curso que ya conocimiento que ya tenemos adquirido, que ya es propio y que lo podemos manejar en el futuro. Lo podemos utilizar para nuestros trabajos cuando ya trabajemos en la vida profesional. ¿Verdad? Lo que decía el licenciado Imendi dice, yo esto lo uso para mi trabajo, el plan de investigación, por ejemplo. El licenciado se plantea el problema, plantea sus hipótesis y todo, y a él le sirve. Eso es lo que queremos. No queremos un plan para que nos lo entreguen a nosotros y después ustedes se olviden del plan. Ya le entregamos el plan, ya lo calificaron, entonces ahora tirémoslo a la droga, olvidémonos de él. El plan va a ser un machete que les va a servir durante toda la práctica y sobre el cual van a tener que regresar a cada rato a revisar, ¿verdad?, qué hemos avanzado. Muy bien, entonces ahorita aparentemente pues estamos elucubrando cosas, pero la idea es motivarlos a que se involucren en el trabajo y que les sirva esta práctica, porque miren, esta es una experiencia que nosotros no la tuvimos. Yo no gané prácticas, solo clases, y clases, y cuando salí todo era libresco. Aprendí sobre la marcha en los trabajos, porque yo no tenía esta experiencia de hacerlo como parte del pensum. Muy bien, entonces sigamos. Bueno, siga el grupo 3. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3 y nosotros vamos a hablar acerca del poder adquisitivo, involucrando sus causas y sus efectos. Ya puedes darle a la siguiente, por favor. Gracias. Ok. Primero que nada, vamos a empezar definiendo lo que es el poder adquisitivo, ¿verdad? El poder adquisitivo se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se puede comprar, ¿verdad? Con cierta cantidad de dinero, que en este caso sería el salario, y también involucra lo que son el nivel de precios que pueden existir en el mercado, ¿verdad? También tenemos aquí otra definición de Baudin que dice una unidad monetaria compra según los tiempos y los lugares variadas cantidades de mercadería, el precio de la canasta de una indicación del valor interno de la moneda. Y no sé si podrías pasar a la siguiente, por favor. Ok, vamos a ver la parte teórica de algunas de las causas que puede hacer que varíe el poder adquisitivo. Primero que nada, tenemos los ingresos personales, que sería el salario, ¿verdad? El nivel de ingresos de cada persona va a impactar directamente el poder adquisitivo, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que mientras más alto sea el nivel de ingreso, mayor va a ser la capacidad de poder comprar más bienes y más servicios. Por ejemplo, tenemos que la erosión de los salarios, es decir, la disminución de ellos ha venido a agravar, a afectar algunas pérdidas salariales importantes sufridas por trabajadores y sus familias, lo cual evita que ellos tengan un buen poder adquisitivo. En este caso, disminuye, ¿verdad? Y también tenemos la inflación, que como ya sabemos es el aumento sostenido durante el tiempo de los precios, que también obviamente pues afecta el poder adquisitivo.
Cuando los precios aumentan más rápido que el ingreso, se dice que se sufre una pérdida de poder adquisitivo, ya que en este caso tengo que pagar más que antes, ¿verdad? Y esto se traduce en un menor consumo, porque ya no puedo adquirir la misma cantidad de bienes como antes, y obviamente pues un menor ahorro, ¿verdad? Si ya no nos queda para comprar lo que comprábamos normalmente, mucho menos para ahorrar a futuro. Dale la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, seguimos con el nivel de precios. En el nivel de precios, en este caso, pues se pierde el poder adquisitivo cuando los precios suben y se gana el poder adquisitivo cuando los precios bajan. En la imagen podemos ver claramente que los salarios están por debajo de lo que son los precios, ¿verdad? Entonces, en este caso, no nos alcanza para poder comprar, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo es que la señora se está estirando porque realmente, pues, los precios a veces se mantienen, perdón, los salarios se pueden mantener, pero los precios suben, entonces igualmente pues ya no podemos comprar la misma cantidad y por lo mismo nuestro poder adquisitivo va a bajar. La siguiente, gracias. Ok. Luego tenemos el desempleo, que el desempleo pues obviamente se puede definir igual que el ingreso, ya que es la falta de, y este puede reducir el poder adquisitivo de las personas que obviamente pues pierden sus empleos porque sin ingresos pues la capacidad de compras y bienes se ve severamente afectada y se reduce, ¿verdad? Y la siguiente, por favor. Y por último, el tipo de cambio. Obviamente, pues si una moneda se va a devaluar en relación con alguna otra, los bienes que nosotros importamos, es decir, los que compramos al extranjero, se van a volver más caros. Tenemos que pagar más por ese bien, por ese producto, y esto va a disminuir el poder adquisitivo. Quiero dejar algo bien claro. La diferencia entre el poder adquisitivo y el aumento simplemente de los precios, ¿verdad? Porque el que los precios aumenten, por ejemplo, que una Coca-Cola valga más aquí que en algún otro país, pues no es necesariamente el concepto que queremos dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente aquí el poder adquisitivo involucra lo que son los salarios, porque que la Coca-Cola esté más cara o más barata realmente no afecta, sino lo que puedes comprar con el salario que tú tienes, ¿verdad? Si en este caso pues se compra más o se compra menos. Y si podemos pasar a la siguiente para comenzar a ver los efectos. Ok, esto va a afectar el nivel o costo de vida. Un mayor poder adquisitivo va a subir el nivel de vida y las personas van a poder acceder a una gama más amplia de bienes y servicios. El consumo también, ¿verdad? Obviamente, pues va a permitir que las personas puedan optar a comprar más servicios y bienes, y esto va a estimular el consumo y por consecuencia lo que es la demanda económica. Después vamos con ahorro e inversión. El ahorro y la inversión, pues obviamente también un mayor poder adquisitivo va a permitir que las personas puedan ahorrar más, ¿verdad? Y tener la capacidad de invertir en oportunidades financieras, lo que pues puede generar crecimiento económico. Entonces ya tenemos más oportunidad de ver si lo vamos a consumir, ¿verdad? Gastar en bienes y servicios o si lo ponemos para ahorro a un futuro. Vamos con la siguiente y tenemos el bienestar social, que va de la mano con calidad de vida. Cuando la mayoría de la población tiene un mayor poder adquisitivo o un nivel apto de poder adquisitivo, pues hay una reducción en la pobreza y obviamente pues una mejora en el bienestar general. En el bienestar social, pues aquí hay una pequeña definición que es la valoración que hacemos de las circunstancias dentro de la sociedad, es la satisfacción conjunta de una serie de necesidades que responden a la calidad de vida del ser humano en la sociedad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la mayoría de la población, ¿verdad? No solo cierto grupo de individuos, sino la mayoría de la sociedad, en este caso guatemalteca. Y vamos con la última. Ok. En la desigualdad económica vamos a ver diferencias significativas en el poder adquisitivo. Van a haber como más roces entre los grupos, más se va a marcar más, ¿verdad? Porque puede causar una mayor desigualdad económica y esto involucra pues implicaciones sociales y políticas.
Y bueno, pues como ejemplo, pues una pérdida adquisitiva para un guatemalteco que devenga el salario mínimo puede ser el comprar ahora los productos básicos de su alimentación para su familia a un precio más alto, ¿verdad? Debido a una subida de precios que se convierte cada día más en un gasto complicado de solventar. Puesto que los encarecimientos de los combustibles, los alimentos a nivel internacional ya se puede pues, ver reflejado en la canasta básica alimentaria local. Y pues como podemos ver en el INE, ¿verdad? El alza de las materias primas como es el maíz, el transporte y combustibles, pues normalmente son los que más presión pueden hacer sobre los precios de la canasta básica alimentaria. Y ya podemos continuar. Ok. Ok, ahora vamos a ver algunas formas que el gobierno tiene para poder intervenir en la pérdida de poder adquisitivo, para poder influir en la capacidad que van a tener las personas, los ciudadanos, en el poder de compra y también políticas para poder controlar lo que es la inflación. Primero tenemos la política monetaria, que es el Banco Central de Guatemala, pues puede ajustar la oferta de dinero a través de decisiones como cambios en las tasas de interés y compra o venta de bonos. Luego, la política fiscal, que el gobierno puede utilizar políticas fiscales para influir en el poder adquisitivo, como por ejemplo puede reducir los impuestos, que en este caso va a hacer que las personas puedan optar por un mayor ingreso, ¿verdad? Y por lo tanto, pues su capacidad de compra también se va a expandir. Luego tenemos los subsidios y transferencias, que es lo que hace normalmente el gobierno cuando hay inflación, cuando suben los precios. El gobierno puede proporcionar subsidios directos a ciertos bienes, ¿verdad? Que tienen que ser bienes pues muy esenciales para la población, la mayoría pues en este caso alimentos, y también que tienen que ser accesibles para la población. Y finalmente, pues el control de inflación, que la inflación se puede erosionar, obviamente, como ya vimos antes, el poder adquisitivo lo disminuye y el gobierno pues puede implementar políticas destinadas a controlarla, como mantener, por ejemplo, el equilibrio entre la oferta de dinero y controlar algunos de los costos de producción. Ok, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el poder adquisitivo en el periodo de 2019 y 2020. El poder adquisitivo en el 2019. El ritmo inflacionario en diciembre de 2019 en Guatemala fue de 3.41%, el cual se ubicó en la meta de inflación proyectada en 3% y 5% en el año. Para diciembre de 2019, el poder adquisitivo del quetzal se ubicó en 0.71, perdiendo 29 centavos con relación al periodo base de diciembre de 2010 y únicamente 2 centavos con respecto a diciembre de 2018. La inflación reduce el poder adquisitivo de cada unidad monetaria, lo que conduce a aumentos en los precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo. La tasa de inflación es el porcentaje de aumento o disminución de los precios durante un periodo específico, generalmente un mes o un año. Por suerte, la política monetaria guatemalteca ha sido caracterizada por mantener la inflación controlada en las últimas décadas. Las políticas monetarias. Dentro del marco de esquemas de metas explícitas de inflación, el Banco de Guatemala utiliza la tasa de interés líder de política monetaria, la TLPM, como herramienta para señalizar a los agentes económicos su postura frente a la coyuntura económica. Las perspectivas de inflación, las cuales pueden ir modificándose cada año. La TLPM ha sido negativa desde diciembre de 2015 y en 2019 permanece a un nivel históricamente bajo. La Junta Monetaria en el 2019 decidió mantener la TLPM en una tasa de 2.75%, expresado en el balance de riesgos de inflación. En el ámbito externo, se consideró que el crecimiento económico a nivel mundial iba a ser moderado, siendo positivo para 2019 y 2020. El Vanguard en el diciembre de 2019 inyectó un monto adicional de 5.470 millones
según los registros que corresponden a la emisión temporal en diciembre, asociada por el pago del aguinaldo y otras prestaciones que reciben los trabajadores del sector público y privado. El Vanguard debe equilibrar cuidadosamente sus medidas de inyección de dinero para evitar efectos secundarios no deseados. Una inyección significativa de dinero en la economía puede llevar a un aumento generalizado de los precios y servicios, lo que se le conoce como inflación. Si la cantidad de dinero aumenta más rápido que el crecimiento de la producción de bienes y servicios, los precios tienden a subir. La inflación reduce el poder adquisitivo de las personas porque su dinero ahora puede comprar menos bienes y servicios. También puede llevar a una disminución en la tasa de interés, especialmente si es parte de una política monetaria expansiva para estimular la inversión y el consumo. La tasa de interés más bajas pueden reducir los rendimientos de las cuentas de ahorros y los bonos, lo que afecta el poder adquisitivo de los ahorradores y pensionistas. Si la inyección de dinero afecta la oferta y la demanda de la moneda local en el mercado de divisas, puede tener efectos en el tipo de cambio. Un aumento en la oferta de la moneda local puede despreciar su valor en comparación con otras monedas extranjeras. Esto afecta el poder adquisitivo en términos de bienes y servicios importados, ya que se vuelve más costoso la moneda local. La forma en la que se inyecta el dinero en la economía también es relevante. Si el dinero se canaliza principalmente hacia grandes empresas o hacia ciertos sectores económicos, puede no llegar a la población en general, lo que limita su impacto en el poder adquisitivo de la mayoría de personas. El impacto en el poder adquisitivo dependerá de cómo las políticas monetarias y fiscales se implementen y cómo actúen con otras fuerzas económicas. Siguiente diapositiva. Dentro de los resultados de la política fiscal en el año 2019, hubo un aumento en el gasto público motivado por un mayor nivel de inversión pública, un repunte en el gasto social y el alza en el gasto no esencial. En términos del PIB, la recaudación tributaria tuvo un estancamiento del 10.77%. Se dio como resultado un deterioro en la posición fiscal, situándose como un déficit al cierre de 2019 de 13.293.6 millones, equivalente al 2.3% del PIB. Sin embargo, el nivel de déficit observado estuvo por debajo de lo programado en el presupuesto de ese año, el cual se estimaba en 2.5%. El comportamiento del costo de vida en Guatemala es uno de los elementos esenciales en la problemática de los guatemaltecos. Este se mantiene con niveles elevados, provocando de forma directa una erosión de la capacidad de compra de los demandantes. Se adquiere una menor cantidad de bienes y servicios por la existencia de una brecha de salarios nominales respecto al costo de vida. En el año 2019, dada la inflación mensual de 0.60%, se presentó una aceleración en el nivel de precios de 0.47%. Se puede reflejar en el aumento de los costos de los alimentos en 1.22%, de vivienda en 0.56% y de transporte en 0.35%. Por esto se puede observar que hay un aumento moderado en el costo de vida. Siguiente diapositiva. A continuación, el poder adquisitivo en el año 2020 con respecto a la pandemia. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía mundial y Guatemala no fue una excepción. Durante el 2020, muchas actividades económicas se vieron afectadas por medio de confinamiento y restricciones impuestas para contener la propagación del virus. Estas medidas, aunque necesarias desde el punto de vista de salud pública, tuvieron consecuencias significativamente económicas. En general, la pandemia pudo
haber afectado el poder adquisitivo en Guatemala de varias maneras. Por ejemplo, la pérdida de empleos. Muchas personas se vieron obligadas a cerrar o reducir sus operaciones, lo que llevó a una pérdida masiva de empleos y como resultado una disminución en el ingreso para muchos trabajadores. La pérdida de empleo y la reducción de ingresos pueden haber afectado negativamente el poder adquisitivo de las familias. Otra podría ser el aumento de precios y la inflación. La pandemia también afectó las cadenas de suministros y la producción, lo que puede haber llevado a un aumento de precios en algunos bienes y servicios. Si la inflación supera el crecimiento de los ingresos, el poder adquisitivo de las personas puede verse afectado negativamente, ya que tendrán que pagar más por los mismos bienes y servicios. Siguiente diapositiva. La inflación mensual registrada en diciembre de 2020 se ubicó en menos 0.01%, la cual presenta una caída a nivel de precios de 0.61 respecto a diciembre de 2019 con 0.60%. De las 12 divisas de gasto en integrar el IPC, la de alimentos está en menos 0.41%, muebles y artículos para el hogar en menos 0.22%, bienes y servicios diversos en menos 0.19%. Reflejan la baja en el nivel general de los precios de inflación a diciembre de 2020. Por su parte, el transporte en 2.04%, recreación en 0.43%, salud en 0.27%, presentaron las principales variaciones positivas a su nivel general de precios. Siguiente diapositiva. Para diciembre de 2020, el poder adquisitivo del quetzal se ubicó en 0.67, perdiendo 33 centavos con relación al periodo base de diciembre de 2010 y 4 centavos respecto a diciembre de 2019. Siguiente diapositiva. El primer semestre, el tipo de cambio mantuvo un comportamiento de acuerdo a su estacionalidad y fundamentos. En la tercera semana de marzo, el tipo de cambio registró una sobrereacción causada por los elevados niveles de incertidumbre asociados a la propagación a nivel mundial del COVID-19 y la preocupación sobre sus posibles consecuencias para la salud y el desempleo económico. En este contexto, los agentes económicos reaccionaron efectuando una sobredemanda de moneda extranjera en el mercado institucional de divisas entre el 24 y 25 de marzo, generando niveles considerablemente elevados de volatilidad, por lo que el Comité de Ejecución del Banco de Guatemala consideró que si bien se había observado los criterios de la regla cambiaria para la participación a la venta, en esta ocasión era conveniente utilizar la facultad de participación en forma excepcional para poder ofertar una cantidad mayor a la establecida conforme dicha regla de participación por volatilidad inusual. En efecto, el monto total ofertado el 25 de marzo fue de 230 millones. Con dicha participación, el Banco Central logró mitigar la excesiva volatilidad observada en el tipo de cambio nominal. Puedes continuar. Bueno, compañeros, ahora hablaremos sobre la situación del poder adquisitivo en el año del 2021. Siempre utilizando el efecto que genera el poder adquisitivo, haciendo énfasis en cierta variable que podemos notar en ese año. Pero bueno, vamos a partir y dándole continuación a lo que venía hablando la compañera sobre cómo ha cambiado el poder adquisitivo con la pandemia.
Bueno, la pandemia del COVID-19 tiene un impacto significativo en el poder adquisitivo en todo el mundo, definitivamente. Si hablamos de la pérdida de empleo, el cierre de empresas y restricciones impuestas para contener la propagación del virus, esto llevó a una pérdida masiva de empleos en muchos sectores de nuestra economía. Esto redujo los ingresos de muchas personas y ha afectado negativamente el poder adquisitivo. Esta pérdida adquisitiva para un guatemalteco que venga el salario mínimo representa que realizar la compra de los productos básicos para su alimentación y la de su familia se convierta cada día más en un gasto difícil de solventar. Pues el encarecimiento de los combustibles y alimentos a nivel internacional ya se refleja en la canasta básica alimentaria local. Pero en el año de estudio, que es el 2021, el que estamos analizando, hubo un factor, una variable muy importante en el poder adquisitivo de muchas familias guatemaltecas. Y si observamos la diapositiva, podemos ver ese incremento significativo en las remesas familiares del año 2020 al 2021, bueno, respectivamente al 2022, pero estamos analizando el año 2021. Y entonces, ¿qué efectos podemos deducir en el poder adquisitivo de las personas a consecuencia del incremento de las remesas? Estas remesas son una fuente importante de ingresos para nuestra economía. Estos fondos enviados desde el extranjero, principalmente Estados Unidos, pueden tener un impacto significativo en el poder adquisitivo de las familias que reciben el dinero. Cuando las remesas familiares aumentan, las familias receptoras en el país experimentan un aumento en sus ingresos totales. Este incremento de los ingresos pueden llevar a un mayor poder adquisitivo para las familias beneficiarias acá en el país. Con más dinero disponible, pueden satisfacer mejor sus necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda, educación y otros bienes y servicios que ya conocemos, ¿verdad? También un mayor poder adquisitivo debido al aumento de las remesas puede generar un incremento en el consumo interno. Cuando las familias tienen más dinero disponible, es probable que gasten más en bienes y servicios locales, ¿verdad? Otro punto importante es la reducción de la pobreza y la desigualdad. Las remesas pueden actuar como una herramienta importante para reducir la pobreza y la desigualdad. Cuando los trabajadores migrantes envían dinero a sus familias, aquellos hogares con mayores dificultades económicas pueden recibir un apoyo vital para su calidad de vida y por lo tanto su poder adquisitivo. Entonces, en resumen, las remesas familiares pueden tener un impacto significativo en el poder adquisitivo de las familias receptoras aquí en el país y en la economía del país en general, ¿verdad? Pero es fundamental que el gobierno trabaje en políticas que fomenten la diversificación económica, como venían hablando las compañeras anteriormente, y la inversión, ¿verdad? Para no depender exclusivamente de las remesas como fuente de desarrollo económico y como factor para hacer crecer el poder adquisitivo de cierto grupo de la población. Puedes cambiar a la siguiente. Gracias. Pero ahora entramos al año 2022, que es el año de la guerra Ucrania-Rusia, entre comillas, ¿verdad? Ucrania-Rusia. Y para explicar el efecto que ha tenido el poder adquisitivo de las remesas durante este año, al igual que en la diapositiva anterior, utilizaremos una variable, en este caso es la inflación, ¿verdad? Que ha sido algo muy pronunciado durante todo este conflicto y hasta ahora, la inflación. Observando la diapositiva, vemos ese incremento porcentual en el ritmo inflacionario de nuestra economía. Podemos ver justo en esos meses donde empieza este conflicto, ¿verdad? Cómo incrementa porcentualmente esta variable que es la inflación. Entonces, ¿qué efectos tiene el poder adquisitivo de las personas a raíz de la inflación? Bueno, recordando un poco, ¿no? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Cuando hay inflación, los precios de los bienes y servicios tienden a aumentar, y lo que significa que cada unidad de moneda, en este caso el quetzal, puede comprar menos bienes y servicios en comparación con otros periodos anteriores en el tiempo. Esto tiene un impacto significativo en el poder adquisitivo de las personas, que se refiere a la cantidad de bienes y servicios que una persona puede comprar con sus ingresos disponibles. Ya nos lo explicaron las compañeras. Y si hay inflación, hay una disminución del poder adquisitivo, evidentemente. Cuando los precios suben más rápido que los ingresos, el poder adquisitivo disminuye. Esto significa que las
personas no pueden comprar la misma cantidad de bienes y servicios con la misma cantidad de dinero que solían tener antes, lo que afecta su calidad de vida y capacidad para satisfacer sus necesidades. Esto también afecta el ahorro. La inflación puede desincentivar el ahorro, ya que el valor real de dinero disminuye con el tiempo. Las personas pueden preferir gastar su dinero en bienes y servicios inmediatos antes de que sus precios aumenten aún más, en lugar de ahorrar para el futuro, aunque sabemos que el ahorro representa un gasto en el futuro igualmente. Afecta los salarios de los trabajadores, la inflación. Si los aumentos salariales no siguen el ritmo de la inflación, los trabajadores pueden experimentar una pérdida del poder adquisitivo, lo que significa que sus ingresos reales se reducen. Y claro, no toda inflación es negativa. Un nivel moderado de inflación puede ser considerado normal y puede ser un indicador de un crecimiento económico. Pero sin embargo, una inflación excesiva como la que hemos visto, hemos sido testigos hasta la fecha a raíz de este conflicto, ¿verdad? De estos dos países, una inflación descontrolada puede tener efectos negativos en la economía adquisitiva y evidentemente en el poder adquisitivo de las personas. Esto sería nuestra presentación, compañeros, sobre el poder adquisitivo y sus causas y efectos, utilizando estos años, ¿verdad?, como ejemplo para entrar un poco en el contexto. Entonces, les cedo el tiempo y la palabra a los licenciados, ustedes, si quieren complementar algo, añadir algo o alguna duda, inquietud, ¿verdad? Gracias. Quisiera felicitarlos. Miren, algo muy importante en un profesional es el uso del lenguaje, ¿verdad? Entonces, ustedes han utilizado un lenguaje apropiado de economista, ¿verdad? Ya sea, es decir, para aplicar el tema, pues lo han hecho para mí con un lenguaje apropiado. Eso es de felicitar, ¿verdad? Porque esta es la ventaja de esta práctica. Entonces, poder uno utilizar, acostumbrarse pues a utilizar un lenguaje acorde al nivel de estudios y acorde a la carrera. Entonces, el utilizar términos que probablemente para el común de las personas no sea totalmente entendible, pero entre nosotros los economistas sí nos entendemos muy bien. Ustedes, yo quiero felicitar a quienes lo hicieron. Brandon fue uno, ¿verdad? Y Karen. Brandon y Karen, entonces, usaron un lenguaje apropiado. Eso es de destacarlo y de felicitarlos. Y así se ve pues que hay preocupación, No hay cosa más triste que oír a un profesional que no sabe expresarse. Le hacen una pregunta a la prensa y comienza a desbarrar, comienza a irse por las ramas, no se centran en lo que les están preguntando. Esto lo vemos mucho todos los días en las noticias, ¿verdad? Entonces, creo que cuando ustedes se enfrenten al mercado laboral, tienen que usar ese lenguaje. No usar muletillas, ¿verdad? Que es muy corriente el va y el va, que usamos en Guatemala, ¿verdad? No usamos verdad, sino que va. Entonces, yo me recuerdo de una gringa que es esposa de mi cuñado, que donde oía el va, lo buscaba en el diccionario y nunca lo encontraba la pobre, ¿verdad?
porque va, ¿qué quiere decir va? Yo tuve profesores así, ¿verdad? Que le contábamos a un profesor, le contábamos los va que decía durante la clase. Y mucha hoy rompió récord. Ayer usó 80, ahora usó 100. Entonces, eso es pobreza